Bienvenidos al módulo 2 de la materia Contabilidad Básica. En este módulo comenzaremos a profundizar los rubros del activo corriente. Nosotros ya hemos visto en la primera parte de la materia cómo se desarrollaban los conceptos básicos y ya hemos aprendido conceptos importantes como cuentas, rubros, ecuación patrimonial, todos elementos que ahora nos van a servir para poder apoyarnos a estudiar los rubros del activo y en este caso, en este módulo de hoy, del activo corriente. Dentro de este rubro dentro del activo vamos a ver los rubros caja y bancos, créditos, bienes de cambio, divididos de acuerdo a la industria en la cual se trate. Puede ser empresas comerciales, empresas industriales y empresas de servicios. El activo se va a ordenar de acuerdo al orden decreciente de liquidez y es por eso que el primer rubro que se va a ver es el rubro caja y bancos, el que corresponde al de mayor liquidez dentro del activo. Y así van a ir en orden decreciente, pasando los créditos por venta y en este caso vamos a desarrollar los bienes de cambio, dejando las inversiones corrientes, que también son líquidas, para verlas junto con las inversiones permanentes en el módulo 3. Dentro de estos apartados lo que vamos a estudiar es, primero el concepto, para poder comprender con qué elementos vamos a trabajar, qué cuentas incluyen, cuáles son sus principales características, y luego vamos a ver cuáles son los ajustes o aquellas operaciones básicas principales que afectan a cada uno de los rubros, para finalmente poder exponerlos y de esta manera poder presentar el saldo correcto que representa cada uno de los rubros al final de un ejercicio o al cierre de un periodo contable. Dentro de los rubros que vamos a ver específicamente en este módulo, entonces nos vamos a detener en el de caja y bancos. Como decíamos, era el rubro más líquido. ¿A qué le llamamos liquidez? Al poder cancelatorio que tienen los elementos que lo conforman. Es por eso que vamos a tener lo que es la cuenta caja, en moneda que me permite hacer transacciones y también vamos a incluir a otras cuentas que también representan liquidez y fondos dentro de las operaciones de un ente, como pueden ser la cuenta de banco, cuenta corriente, fondos fijos, valores a depositar. Los controles específicos que representan a este rubro van a ser el arqueo de caja, que es el que me va a permitir verificar si el saldo contable, es decir, el saldo que me arrojan los libros, coincide con el saldo que me arroja un arqueo físico, un conteo de las monedas y billetes que tengo al cierre del periodo. En el caso que no coincidan, surgirá la diferencia y es por eso que en este control, en este ajuste específico, va a surgir las diferencias positivas o negativas que pueden ser las diferencias de saldos a favor o saldos negativos por diferencias de caja. Luego vamos a tener el control que se hace sobre el rubro, sobre la cuenta de banco, cuenta corriente. El control específico que vamos a realizar es la conciliación bancaria. La misma se refiere a comparar el registro que nos arroja el banco a través de un extracto bancario, que lo podemos obtener a fin de mes en papel o bien poder seguirlo de manera online cuando el banco nos presenta los movimientos y eso verificarlo con los movimientos que presenta la empresa en el mayor de la cuenta bancos. De esa manera también va a surgir el control y van a surgir diferencias temporarias y diferencias permanentes, las cuales son las que vamos a ajustar para que luego la contabilidad refleje de manera adecuada y correcta lo que la cuenta banco realmente tiene que representar. Son los controles primordiales y específicos que son los que trabajamos en este módulo, los que también vamos a tener en el práctico de esta unidad. A su vez, también tenemos dentro del rubro, dentro del activo corriente, al rubro créditos. El rubro créditos podemos también dividirlo en créditos por ventas y otros créditos. Créditos por ventas se va a referir a todos aquellos derechos que tiene el ente, la empresa, en relación a terceros por ventas realizadas en función de la actividad principal a la que la organización se dedica. Es por eso que la denominación que tiene el rubro es créditos por ventas. Y por otro lado, también podemos tener en el rubro otros créditos, derechos que el ente tenga a tercero por algunas otras causas.
Por ejemplo, pueden ser por haber dado anticipos de sueldos, anticipos de impuestos, que son aquellos créditos a favor que tiene la empresa para poder deducirlos en el momento de las liquidaciones a fin de mes. Si nos detenemos en el rubro de créditos por ventas, el mismo va a incluir aquellas cuentas principales y las cuentas regularizadoras. Las cuentas principales, por ejemplo, vamos a tener a clientes o su sinónimo deudores por ventas. Las pueden encontrar de acuerdo a la bibliografía y de acuerdo a los balances de las empresas de manera indistinta. También podemos encontrar a la cuenta deudores morosos, que son aquellos deudores que, si bien ya hemos categorizado como que tienen alguna morosidad porque ha vencido su deuda, todavía existe la esperanza de cobrarlo. Y por eso, como existe el crédito y el derecho a cobrarlo, los vamos a seguir incluyendo dentro del activo. Lo mismo sucede con los deudores en gestión judicial, es decir, aquellos deudores que por algún motivo están en causas judiciales, ya sea porque hemos iniciado algún juicio, porque está en seguimiento del abogado, porque le mandamos carta documento, por algún motivo hace que nosotros ya hayamos iniciado una acción. De todos modos existe la probabilidad de que ese crédito sea cobrado y por eso lo vamos a incluir dentro del rubro créditos. Lo seguimos manteniendo en activo. También podemos tener en activo las cuentas regularizadoras de este rubro. Recordando que las cuentas regularizadoras son aquellas que van a ajustar a cuentas principales. Por ejemplo, podemos incluir las cuentas previsión, deudores por ventas, e intereses, en este caso ganados no devengados. Recordando el principio de devengamiento, decíamos que una variación patrimonial la vamos a registrar en función de lo devengado, es decir, a medida que la variación va ocurriendo, es decir, que se produce el hecho generador para poder registrarla como que está devengada y que el tiempo ha transcurrido. Ese es el caso del tratamiento que se le dan a los intereses. Cuando se cobra interés por una venta que hemos realizado a plazo por más de un mes, el interés se va a ir devengando de manera proporcional a medida que el tiempo avanza. Entonces, uno de los controles y ajustes que se harán al finalizar un ejercicio es evaluar correctamente cuánto es la porción de intereses que ya fueron devengados y por lo tanto ya se pueden considerar ganancia. Mientras tanto, estos intereses no se los considera que están ganados, se los considera que ajustan al valor del activo principal correspondiente, como puede ser clientes o deudores por ventas o deudores morosos, deudores en gestión judicial. Las cuentas regularizadoras tienen la particularidad de tener un signo contrario a la cuenta que regularizan. Es por eso que cuando exponemos el rubro final, vamos a sumar las cuentas del rubro créditos, pero le vamos a restar estas cuentas regularizadoras. Y lo que voy a exponer va a ser el monto neto final, que es el que representa el valor real que tiene el rubro. Quiero remarcarles y destacarles que no vamos a incluir dentro del rubro créditos por ventas los deudores incobrables. Estos sí ya los consideramos que son pérdida y por lo tanto los vamos a ubicar en el estado de resultados considerándolos como gastos. Por lo tanto, ahora solo nos vamos a quedar con aquellos deudores a los cuales tenemos la esperanza de poder cobrarlos en el próximo periodo. Decíamos que dentro de las cuentas regularizadoras teníamos los intereses no devengados y también vamos a tener la previsión. La previsión para deudores incobrables es un concepto importante y es muy fundamental que lo podamos registrar adecuadamente. De esa manera nosotros vamos a poder registrar en un ejercicio aquellas incobrabilidades que yo estimo que van a suceder en el ejercicio siguiente, pero sobre ventas realizadas en este ejercicio. Es la manera que tenemos de poder reflejar en el rubro créditos la aproximación a la realidad. Si yo ya sé que un cliente es de dudoso cobro y existe una alta probabilidad de que no lo pueda cobrar y puedo cuantificar esa incobrabilidad porque conozco cuánto es el importe que me debe, puedo constituir una previsión. Realizar el asiento de previsión implica reconocer el quebranto, es por eso que reconocemos una cuenta de gasto,
y reconocer este ajuste al crédito que tenemos marcado en el activo. La previsión también es una cuenta regularizadora y por lo tanto va a estar restando en el rubro créditos luego de las cuentas principales a las cuales afecta. Dentro del activo corriente también vamos a tener el rubro bienes de cambio, que es otro de los rubros que vamos a trabajar en este módulo. ¿Qué son los bienes de cambio? Son todos aquellos bienes que están destinados a la venta o bien aquellos anticipos que le realizamos a los proveedores para la adquisición de estos bienes que van a estar luego destinados a la venta. Y acá sí vamos a distinguir si se trata de una empresa comercial. Estos bienes van a ser aquellos artículos que adquiero y vendo en el mismo estado, llamados comúnmente mercaderías. En cambio, si es una empresa industrial, el rubro va a estar compuesto de otras cuentas, como por ejemplo materias primas, producción en proceso, productos terminados, propios de la actividad industrial que hace que la materia prima se transforme para luego quedar en un producto terminado que es el que finalmente va a salir a la venta para comercializarse. Este rubro también va a tener ajustes y también va a tener controles específicos que vamos a tener que realizar. Uno de ellos es poder registrar de manera adecuada el costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería va a ser el sacrificio necesario que yo voy a tener que efectuar para poder registrar los elementos que estoy vendiendo. El costo es una cuenta de gasto, pero ¿por qué lo estamos incluyendo ahora en el activo? Porque cuando nosotros veamos bienes de cambio, vamos a también tener que analizar cuál es el tratamiento que van a tener los bienes al finalizar el ejercicio. Y en función de esto, poder evaluar si se está trabajando con un inventario periódico o un inventario permanente y de esta manera registrar el costo de las mercaderías vendidas de acuerdo al método que se haya elegido. Nosotros en este módulo lo que vamos a hacer es analizar todas estas cuentas de activo y nos vamos a centrar en aquellas operaciones principales y los ajustes que vamos a realizar al cierre de un ejercicio para que cada una de estas cuentas queden correctamente evaluadas y de esta manera los rubros representen la realidad de la organización en función de lo que el activo representa. Vamos a empezar a resolver la situación problemática que se presenta en este módulo. Quiero aclararles que ustedes en las lecturas, en el material escrito, la situación problemática es más extensa porque abarca ajustes de los 3 rubros que recién presentamos. A los fines del tiempo y para que lo podamos trabajar en profundidad en esta clase, solo nos vamos a detener a trabajar el rubro créditos por ventas. Todo lo correspondiente a caja y bancos y a bienes de cambio, eso les va a quedar el material para que lo puedan resolver después ustedes. ¿Qué nos presenta la situación problemática? Nos dice que esta empresa, Librerías Rayuela S.A., finaliza el primer ejercicio económico el 31 de diciembre de este primer año y el rubro va a presentar los siguientes importes. Por eso les aclaraba que el activo corriente en este caso es de 27.800 que incluye a otros rubros y dentro de ellos nosotros nos detenemos hoy a ver el de créditos por ventas que el total es 14.800 pesos. Compuestos por la cuenta clientes, 16.500, intereses no devengados, 1.500. Recuerden que como es una cuenta regularizadora, resta, es por eso que la tenemos entre paréntesis. Luego tenemos a deudores morosos por 5.000, a la previsión por deudores incobrables por 6.000, también es cuenta regularizadora, por eso está restada, y a cheques pagos diferidos a cobrar 800. Entonces, en función de esto, vamos a analizar cuáles son los datos que nos dan para poder evaluar si los saldos que presentaron el cierre son los correctos o si hay que realizar algún ajuste para que represente realmente la realidad que cada uno de ellos representa. ¿Qué nos dice? Primero que el saldo de clientes corresponde a una factura de fecha 15 del 12, que vence el 15 del 1, del cliente Juan Pérez. Ese es el dato que nos da para analizar la cuenta clientes y en función de ese dato tendremos que resolver si amerita algún ajuste. El saldo de la cuenta intereses no devengados corresponde al total de intereses de la cuenta anterior, de la que hablamos del cliente Juan Pérez. El interés se calculó como el 10% mensual sobre el monto total de la venta, que fue de 15.000. Entonces ya nos muestra el asiento que hicieron en ese momento.
En el momento que se le realizó la venta a Juan Pérez, el asiento fue clientes, debitado por 16.500 y acreditado ventas por 15 e intereses no devengados por 1.500. Deberemos analizar si este asiento estuvo bien, si hay algún error, cuál es el error y cómo lo vamos a corregir, y en función de esto, si está bien que estos sean los saldos que estén al finalizar el ejercicio. Luego nos da los datos para averiguar sobre los deudores morosos. Nos dicen que corresponden al total del cliente Miguel Suárez. Es otro cliente, que ya lleva una morosidad de 2 meses y se considera de difícil cobro. Ese es el dato para saber si está bien que esté categorizado como deudor moroso y si no habría que hacer algo más en relación a este saldo. Luego me da el saldo de la previsión por deudores incobrables, que corresponde al 10% del cliente José Gómez. Es otro cliente. De esta manera, este cliente ya tenía la cuenta vencida en febrero de este año. Recordemos que estamos haciendo todo el análisis a diciembre del X1. Este cliente desde febrero ya sabíamos que nos debía. De todos modos, este cliente abonó la totalidad de la deuda en diciembre. Quiere decir que hace poco, en este último mes, nos abonó la deuda y en ese momento hicimos el asiento caja a clientes por 6.000. Debemos saber si está bien o si falta hacer algo más en relación a esto. Y por último, la cuenta cheque pago diferido corresponde a un cheque de vencimiento 30 de marzo. Los cheques pago diferidos son aquellos que recibimos, pero que no podemos cobrarlos, no podemos ir al banco y reclamar el pago hasta el día que indica impreso el cheque, en este caso hasta el 30 de marzo. Es por eso que lo tenemos en el rubro créditos, porque representa el derecho a cobrarlo. En función de eso, lo que vamos a trabajar hoy es lo siguiente. Vamos a ir analizando cada uno de los saldos, de forma tal de ir viendo si amerita algún ajuste, si está bien, si hay que hacer alguna corrección, si falta agregar algún asiento. Una vez que ya tengamos todo analizado, vamos a proceder a hacer los ajustes correspondientes. El ajuste, el asiento del libro diario que corresponde en función del análisis que hicimos de la situación de cada uno. Y finalmente, lo que vamos a hacer es mayorizar cada una de las cuentas del rubro créditos por ventas. ¿Por qué lo hacemos? Para que de esta manera podamos llegar a tener el saldo final correcto y también vamos a volver a presentar la exposición, así como la tuvimos al inicio del rubro, como quedaría presentado este rubro en el estado de situación patrimonial. Si mayorizamos todas las cuentas, luego vamos a poder sumar los saldos finales de cada una de las cuentas y presentar de manera correcta el grupo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es juntarnos en grupo, leer bien la situación problemática y analizar cada uno de los clientes y de las situaciones presentadas para ir resolviendo si ameritan ajustes o no y cómo va a tener la repercusión luego en nuestros libros contables. Los invito entonces a reunirse y a que comencemos a trabajar.
Bien, retomamos entonces el ejercicio. Espero que lo hayan podido resolver, que no les haya generado dificultades y si hubo alguna dificultad, ojalá que la podamos salvar en esta próxima exposición que vamos a tener. La propuesta era que primero analizaran cada uno de los saldos que les presentaban las cuentas del rubro créditos y de esa manera podamos analizar cuál de ellas tiene que llevar a ajuste. Empezamos a repasar entonces y la primera cuenta que teníamos era la cuenta clientes. La misma de 16.500 pesos correspondía a una venta realizada en diciembre y que se esperaba que la misma venciera en enero del mes siguiente. De esta manera nosotros podemos analizar que este cliente no presenta ninguna situación atípica. Es un crédito porque la cuenta todavía no se cobró, se va a cobrar al mes siguiente y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dejarla como está porque está correctamente evaluada y también correctamente expuesta bajo la cuenta clientes. Entonces, en esta cuenta no vamos a realizar ajuste. Después tenemos los intereses no devengados relacionados con esta misma operación. El interés estuvo correctamente evaluado, estuvo calculado de acuerdo al porcentaje indicado y se había sentado correctamente, pero lo que tenemos que ajustar o lo que nos faltaría realizar es la porción del devengamiento ocurrida entre el día de la venta y en la fecha de cierre. Nosotros devengamos, es decir, reconocemos el interés por los días que ya transcurrieron. Esto es reconocer las variaciones en el momento que ocurren, que es lo que nos marca el principio de lo devengado. Esta cuenta que nace como regularizadora del activo, ahora lo que va a hacer es irse devengando, irse consumiendo en el ajuste que ya vamos a proponer. Luego teníamos la cuenta de deudores morosos. La cuenta de deudores morosos correspondía a un cliente que nosotros ya teníamos una morosidad de un tiempo y por lo tanto ese cliente ya nos estaba dando una alarma, una situación problemática que le íbamos a tener que averiguar y resolver. Está bien que lo tengamos en deudores morosos. No amerita que lo consideremos ya como incobrables, pero sí vamos a tener que realizar una previsión con ese cliente porque el cliente ya me está dando signos de una probable incobrabilidad en el próximo ejercicio. Si lo que nosotros queremos hacer es reflejar la realidad y de que el tercero que lea nuestro balance pueda comprender que lo que le está pasando a la empresa realmente, vamos a tener que registrar esta previsión para demostrar que este cliente no es un cliente que tengamos una plena seguridad de que nos vaya a pagar. Por lo tanto, vamos a constituir una previsión con relación a este cliente. Nosotros ya tenemos constituida una previsión, pero como la aclaración nos indicaba, no era en relación al cliente Miguel Suárez, que es el cliente de la venta, sino que era con respecto a un cliente que habíamos tenido en un mes anterior, en el mes de febrero, donde ya teníamos una cierta incobrabilidad marcada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es recuperar esa previsión del cliente que sí nos pagó y constituir una nueva previsión por el nuevo cliente que ahora nos surge la estimación de incobrabilidad. Ya vamos a ver los asientos que vamos a hacer en cada caso. Y finalmente la cuenta cheque pago diferido a cobrar está correctamente evaluada y correctamente expuesta en el rubro créditos por ventas. La cuenta de cheques diferidos a cobrar me está marcando que yo tengo el derecho a cobrar el día que el cheque está planteado en la fecha indicada, tengo derecho a irme al banco, presentar y cobrar este cheque. El cheque no va a ser dentro del rubro caja y bancos hasta que tenga la fecha estimada de cobro. Cuando yo tengo la fecha para el cobro, me puedo presentar ese mismo día al banco o bien tengo 30 días para hacerlo. El cheque tiene un vencimiento de 30 días desde que el cheque está ya a disposición de cobranza. Mientras el cheque todavía no esté en fecha, yo lo tengo que considerar en el rubro créditos por ventas, porque no tengo liquidez para poder cambiarlo, canjearlo por dinero en efectivo en cualquier momento, sino hasta, en este caso, la fecha de marzo, donde el cheque tenía el día registrado para poder ir a cobrarlo. Por lo tanto, está correcto que se encuentra en el rubro créditos por ventas. Esa es la primera parte. Ya analizamos, ahora vamos a comenzar a hacer los asientos de ajuste correspondientes. Dijimos que con el saldo de cliente no vamos a realizar ningún ajuste y sí nos vamos a detener a hacer el asiento de ajuste del interés. El interés, entonces, todos los ajustes los estamos haciendo el 31 de diciembre del X1.
Y el interés que vamos a devengar en este momento va a ser el correspondiente a los días transcurridos. En este caso la situación es muy simple, la podemos resolver matemáticamente rápido porque era la mitad, ya habían transcurrido 15 días y nos quedan otros 15 días sin devengar. Por lo tanto, del saldo de los 1.500 pesos los dividimos y consideramos que 15 días, por lo tanto la mitad, en este caso 750 pesos, son los que ya están devengados. El asiento va a ser intereses no devengados, cuenta regularizadora del activo, que nace por el haber, pero se cancela por el debe. Y lo que yo quiero hacer ahora es cancelarla, de forma tal de que ya devengue los 15 días que ya transcurrieron. Y es por esos 15 días que yo tengo intereses ganados como cuenta de ganancia en el haber. En este caso 750 pesos porque es la mitad de los 1.500. Quiero hacerles una aclaración. Nosotros no vamos a detenernos a ver análisis financiero, matemática, porque no es objeto de esta asignatura. Entonces, todos los cálculos que tengan que realizar en relación a intereses los vamos a hacer de manera proporcional. Pueden utilizar una regla de 3 simple y de esa manera poder calcular el interés proporcional de acuerdo a los días transcurridos que ya devengaron. En este caso fue muy simple porque fue la mitad, pero si la operación se hubiera realizado el 25 de diciembre, hubiéramos tenido 5 días devengado y el resto como no devengados. Por lo tanto, siempre vamos a tener en cuenta, de acuerdo a una regla de 3 simple, cuál es la proporción que ya transcurrió y cuál es la proporción que nos queda todavía por devengar. Con relación al cliente, entonces el cliente Juan Pérez ya no tiene más ajustes, ya lo hemos ajustado correctamente al ajustar el interés. Seguimos con el otro de los clientes. El otro cliente teníamos el cliente Miguel Suárez. Nosotros lo teníamos como deudor moroso y está bien, habíamos dicho que era un cliente que ya presentaba una morosidad de 2 meses. Pero de acuerdo a lo que nos presentaban nuestros saldos contables, no se había constituido la previsión todavía. Creemos que sí es necesario previsionar porque ya hay altos indicios de que el cliente vaya a ser incobrable. Recordamos cuáles son las condiciones para poder constituir una previsión, que exista una alta probabilidad de incobranza y que se pueda cuantificar este monto. Nosotros el monto lo tenemos, sabemos cuánto va a ser nuestra estimada incobrabilidad. En función de eso podemos constituir el asiento. El asiento lo vamos a hacer quebranto por deudores incobrables, es una cuenta de gasto y como toda cuenta de gasto, aumenta por el debe. Y vamos a acreditar la cuenta previsión por deudores incobrables, que es una cuenta, como ya lo venimos viendo en este módulo, regularizadora del rubro créditos. Al ser regularizadora, va a aumentar por el signo contrario a lo que lo hacen sus cuentas principales. Es por eso que va a aumentar por el haber. De esta manera queda constituida la previsión quebranto a previsión por deudores incobrables. En este caso, el monto que vamos a poner es por el total de la factura. No siempre va a ser así. Nosotros podemos tener estudios de acuerdo a análisis e investigaciones que hayamos realizado y podemos llegar a la conclusión de que se estima de que un 10% será incobrable o de que un 40% será incobrable o incluso los enunciados nos pueden decir la parte que se estima cobrar. Entonces podemos tener que el 80% se estima cobrar y tendré que constituir la previsión por el 20% restante. Es decir, tenemos que estar muy atentos a la consigna, a cuál es el dato que nos están dando, eso cuando hacemos un ejercicio. Y en la realidad, cuando nosotros vayamos a ejercer nuestra profesión, vamos a tener que ser muy cuidadosos de poder evaluar cuáles son aquellos clientes que realmente consideramos que tienen una alta estimación de incobrabilidad, lo cual lo podemos hacer a través de un análisis individual, en el caso de los clientes de mayores montos y clientes muy puntuales, o bien podemos hacer un análisis global para el resto de los clientes. Y ahí vamos a tener diferentes medidas. Por ejemplo, se pueden tomar estimaciones de años pasados. De acuerdo a registraciones del año pasado, se estimó que el 15% del total de clientes resultaron incobrables. Y ese es el monto que voy a considerar para constituir la previsión de este año. Es decir, que podemos realizarla de manera individual, analizando cada uno de los clientes, como es en el caso de este práctico,
o podemos realizar el análisis de la previsión haciendo estimaciones globales de acuerdo a lo que los antecedentes nos puedan estar brindando o de acuerdo a algunas investigaciones o hechos posteriores que yo pueda analizar del movimiento que han tenido el rubro. Con respecto al cliente Miguel Suárez, entonces decíamos que el mismo iba a ser estimado incobrable y por lo tanto lo íbamos a previsionar. Ahora vamos a ver qué pasó con el cliente José Gómez. El cliente José Gómez ya había sido previsionado y nos pasó algo contrario. Con este cliente recuperamos porque nos pagó aquello que nosotros creíamos que no íbamos a cobrar. Entonces la empresa lo que tiene que hacer es darle de baja al cliente porque ya no existe más la cobranza, el crédito contra este cliente. Esa parte la empresa la hizo correctamente porque registró la entrada de dinero y la salida del crédito en un asiento que nos mostró la empresa y que lo había hecho correctamente. Pero estuvo incompleto ese asiento porque nos faltaba registrar que nosotros habíamos constituido una previsión y por lo tanto debemos cancelarla. Es muy importante que tengan en cuenta que si se cancela, da de baja, se queda en cero, se salda la cuenta principal, la cuenta regularizadora asociada también debe quedar saldada. En contabilidad seguimos siempre un principio que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En este caso lo accesorio es la cuenta regularizadora y lo principal es la cuenta de clientes. La cuenta de clientes se bajó y estuvo correctamente registrada por el caso de que el cliente José Gómez nos pagó. Pero faltó saldar la cuenta de previsiones. Si nosotros no le saldamos, esta cuenta previsiones va a quedar regularizando a un saldo cero y eso no podría ocurrir. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es cancelar la cuenta previsión. Si cuando la constituimos nace por el haber, cuando la cancelamos, la vamos a hacer por el debe. Y de esta manera previsión va a ir en este asiento en el debe. Y en el haber vamos a poner una cuenta de ganancia, que en este caso yo les propongo llamarla recupero por previsión. Lo importante es que tengan en cuenta que es una cuenta de ganancia, que a mí me está indicando que aquello que anteriormente había considerado incobrable, ahora lo pude recuperar y pude salvar esa situación. Se aconseja utilizar una cuenta denominada recupero y no utilizar la cuenta quebranto, que es la cuenta que constituimos cuando efectuamos la previsión, por una cuestión de exposición y para tener en claro cuáles son aquellas previsiones que finalmente pude recuperar y cuáles son las que estoy constituyendo. Entonces, lo que aconsejamos es constituir la previsión con la cuenta quebrantos y recuperar la previsión con una cuenta de ganancia llamada recupero por previsión. O también la pueden ver como recupero por deudores incobrables. Son sinónimos, representan lo mismo. En este caso, por los 6.000 pesos, que era el monto total por el cual el cliente me pagó todo. En este caso, el cliente me había pagado todo. Si el cliente me hubiera pagado solo una parte, tengamos en cuenta esto. Solamente voy a recuperar aquello que me pagó. Y lo que no me paga, lo considero ya sí definitivamente incobrable. Bien, y por último, teníamos la cuenta de cheque pago diferido, que como dijimos no ameritaba ningún ajuste. Con todos estos ajustes, ahora sí ya estamos en condiciones de mayorizar las cuentas. Mayorizar era considerar los movimientos que había tenido la cuenta a lo largo de un periodo de tiempo. Nosotros partimos ya de un saldo final. Es por eso que no tenemos los movimientos que dieron lugar a estos saldos, pero sí vamos a partir del saldo final que nos había presentado la empresa el 31 de diciembre. Y sobre eso vamos a cargar los ajustes. A los fines didácticos, nosotros siempre enseñamos que los mayores los vamos a hacer a través de estos esquemas de T. Cuando ustedes trabajen, se pueden encontrar los mayores con distintos esquemas, cuadros con 4 o 6 columnas de acuerdo a la información que tengan y de acuerdo a cómo el software de gestión que estén utilizando les pueda proponer. Entonces vamos a hacer las T de cada una de las cuentas. Clientes dijimos que estaba correctamente evaluado y por lo tanto no tuvo ningún ajuste. El saldo final es de 16.500 pesos. Lo mismo pasó con deudores morosos, que la cuenta en sí no tuvo ningún ajuste. Y lo mismo pasó con la cuenta cheque pago diferido, que la misma no tuvo ningún ajuste. Estas 3 cuentas presentan un saldo deudor y por lo tanto el movimiento que tienen es en el debe y ese es el saldo final que tienen. Las cuentas regularizadoras sí tuvieron movimientos. La cuenta intereses no devengados tenía un saldo de 1.500, pero como devengamos la mitad de los intereses,
tenemos un movimiento en el debe y de esta manera el saldo final va a ser 750 pesos acreedor. Y la cuenta previsión por deudores incobrables también tuvo un movimiento. Arrancó con un saldo de 6.000 acreedor, pero esos 6.000 lo recuperamos, pero constituimos otra previsión. La cuenta previsión la estamos utilizando para las previsiones que estamos haciendo de todos los clientes. En este caso, un cliente recuperamos y el otro lo constituimos. Todo lo hacemos bajo la misma cuenta. El saldo final es de 5.000 a acreedor. Ahora lo que les voy a proponer es exponerles el rubro, igual que como lo habíamos hecho al inicio, pero con los nuevos saldos ajustados. Los nuevos saldos van a ser clientes 16.500, intereses no devengados 750, entre paréntesis porque resta, es una cuenta regularizadora que ajusta al cliente, deudores morosos por 5.000, igual que estaba antes, la previsión por deudores incobrables 5.000, que está ajustando casualmente al deudor moroso que tengo arriba, y el cheque de pago diferido por 800. El saldo final es de 16.550 y de esta manera, al exponerlo luego en el estado de situación patrimonial, que es el estado que expone los rubros del activo, lo que vamos a estar haciendo es mostrar los saldos de la manera más aproximada a la realidad posible, porque analizamos cada uno de sus valores y de acuerdo a la investigación y a los datos que tuvimos de cada uno de los clientes, pudimos asegurar que estos son los saldos finales que realmente representan la realidad de la operación. Y esto es lo que vamos luego a presentar en la exposición de los estados contables. Una vez que ya tenemos todo esto resuelto, ahora vamos a poder estar en condiciones de resolver algunas de las alternativas planteadas. Con todo el material que ya tenemos analizado, ahora vamos a poder resolver unas alternativas, unas múltiples opciones que se nos presentan para poder verificar que realmente comprendimos la situación. La primera consigna nos dice, en función del análisis de la cuenta clientes, vamos a ver qué ajustes se van a realizar sobre la misma. Entonces, una opción es, la cuenta clientes presenta el saldo correcto según los movimientos del periodo, no necesita ajustarse, está correctamente evaluada. Otra opción es que la cuenta clientes presenta un error, se debe realizar el siguiente ajuste, caja a clientes por 16.500 pesos. Ese sería el caso que el cliente se hubiera cobrado, pero nosotros no tenemos información que el cliente se cobró, por lo tanto lo vamos a descartar. Otra opción es que la cuenta clientes presenta un error y se debe realizar el siguiente ajuste. Intereses no devengados a clientes por 1.500. Intereses no devengados sí amerita un ajuste, ya lo hemos analizado, pero no es contra la cuenta clientes contra la que se va a ajustar. Por lo tanto, esa tampoco va a ser una opción correcta. La cuenta clientes presenta un error, se debe realizar el siguiente ajuste. Intereses no devengados a clientes por 750. Por el mismo motivo que la descartamos recién. Independientemente de que el monto, si es el correcto, de acuerdo al que habíamos analizado del devengamiento, el devengamiento de intereses no lo hacemos contra la cuenta clientes, porque casualmente lo que yo quiero hacer es reconocer la ganancia y no tengo por qué tocar la cuenta de activo. Y por último, la opción E nos dice que la cuenta clientes presenta un error y el ajuste que se debe realizar es el siguiente. Ventas a clientes 1.500. Es un ajuste totalmente inviable porque nunca vamos a tener una venta en el debe, considerando que venta es una cuenta de ganancia, nace por el haber. Por lo tanto, realizar este ajuste sería anular la situación que dio origen a la venta y no hay ningún enunciado que me diga lo siguiente. Es por eso que la correcta es la opción A. La cuenta clientes presenta el saldo correcto y por lo tanto no le vamos a hacer ningún ajuste, que parte del análisis que ya también venimos realizando. Vamos a una segunda consigna. Me dice, indica qué análisis realizás sobre la cuenta intereses no devengados y en función de ello si es necesario realizar un ajuste sobre la misma. Recuerden que los intereses nosotros los habíamos analizado, que provenían de la venta que habíamos realizado el 15 de diciembre y que vencía el 15 de enero. Por lo tanto, habíamos considerado que sí era necesario devengarla y vamos a ajustarla. Opción A, la cuenta de intereses no devengados presenta el saldo correcto según los movimientos del periodo, no necesita ajustarse, está correctamente evaluada. Ya dijimos que esta cuenta sí la vamos a ajustar, por lo tanto esa opción la vamos a descartar. La opción B, la cuenta de intereses no devengados no presenta su saldo correcto, es necesario realizar el siguiente ajuste.
Intereses no devengados a clientes por 750 pesos. No presenta el saldo correcto, eso es real. Que el ajuste es 750 pesos también, pero no la vamos a ajustar contra la cuenta clientes. Como dijimos recién, el cliente está correctamente evaluada y no tengo por qué tocarlo. Opción C. La cuenta de intereses no devengados no presenta su saldo correcto. Es necesario realizar el siguiente ajuste. Intereses no devengados a intereses ganados por 1.500. Las cuentas están correctas. El asiento está bien. Intereses no devengados a intereses ganados son las cuentas que vamos a involucrar. Pero no está bien el monto. Si lo que tenemos que devengar son los días transcurridos en proporción al saldo que tiene, no tenemos que devengar el importe total de los 1.500. Vamos a hacerlo proporcionalmente a la mitad, que es el periodo transcurrido. Por lo tanto, también vamos a descartar esa opción. Otra opción es la cuenta de intereses no devengados no presenta su saldo correcto y es necesario realizar el ajuste de intereses no devengados a clientes por 1.500. Doble error, no ajustamos con clientes y no es 1.500. Y la opción E, la cuenta de intereses no devengados no presenta su saldo correcto, es necesario realizar el siguiente ajuste. Intereses no devengados a intereses ganados por 750 pesos. Y esta sí es la opción correcta. Vamos a cancelar intereses no devengados, por eso lo ponemos en el haber, en el debe, nace por el haber, se cancela por el debe. Y vamos a registrar la parte de la ganancia transcurrida y por eso utilizamos la cuenta de intereses ganados. Es la cuenta que a mí me representa, que yo ya financié a mi cliente y es por eso que ya gané la mitad del tiempo que le di el financiamiento para que esta persona pueda ejercer su operación. ¿Cuál es el importe? La mitad, 750 pesos. Como decíamos, lo vamos a calcular por regla de 3 de manera proporcional. Entonces la opción correcta va a ser la opción E. Y la última consigna que vamos a ver hoy va a ser, indica qué análisis realizás sobre la situación del cliente José Gómez y si es necesario realizar un ajuste en relación al mismo. Recuerden que el cliente José Gómez es el cliente que nos pagó. Si nos vamos a analizar, es el cliente que nosotros lo habíamos previsionado, nos había pagado, hicimos un asiento. Ya la contabilidad tiene realizado el asiento de la cobranza, donde nosotros hicimos caja a clientes donde ya cobramos ese importe. Lo que ahora tenemos que hacer es ajustar la parte de la previsión. En función de la información proporcionada no debe realizarse ningún ajuste. Sí vamos a realizar un ajuste, así que descartamos la opción A. Opción B. En función de la información proporcionada sobre el cliente José Gómez, es necesario realizar el siguiente ajuste. Previsión por deudores incobrables a recupero de previsión por 6.000 pesos. Ese es el asiento que nosotros elegimos realizar. Primero porque cancelamos la previsión, que es lo que queremos. Es una cuenta regularizadora de activo, nace por el haber, se cancela por el debe. Por eso la tengo en el debe. Y voy a poner recupero de previsión porque es la cuenta de ganancia que a mí me permite contrarrestar ese quebranto que hice en el otro ejercicio. De esa manera el importe va a ser por el total porque el total es lo que había previsionado y el total es lo que realmente me pagó. Vamos a elegir esta opción B. Descartamos la opción C porque me dice que el ajuste va a ser recupero a previsión. Los tenemos bien, pero tenemos las cuentas invertidas. Recupero de previsión nunca van a ser por el debe. Al ser una cuenta de ganancias siempre van a ser por el haber. Y la previsión la vamos a constituir por el haber, pero la vamos a usar, recuperar, saldar por el debe. Otro ajuste que me propone la opción D es hacer previsión de deudores incobrables a recupero por 1.000. No está bien el importe. A mí me dice que me había pagado todo y por lo tanto todo el importe es el que tenemos que recuperar. Y otro ajuste que me propone realizar es quebranto a previsión por 1.000. Es un asiento de constitución de previsión, no de recupero. Por eso también la vamos a descartar. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B, donde hacemos previsión de recupero por 6.000, que era el importe total. Bien, llegamos entonces al final de esta clase. Lo que vamos a hacer ahora es repasar rápidamente cuáles fueron los conceptos que adquirimos. Nosotros hemos visto que en este módulo vamos a trabajar con el activo corriente, el cual incluía 3 grandes rubros: caja y banco, créditos y bienes de cambio. En la clase de hoy hemos hecho una lupa, hemos hecho un foco sobre el rubro créditos por ventas. El rubro créditos por ventas es aquel que me va a indicar
el derecho que yo tengo a cobrar a terceros. Por lo tanto, va a estar conformado por las cuentas principales y las cuentas regularizadoras. Las cuentas principales ya vimos que podían ser clientes o deudores por ventas, deudores morosos, deudores en gestión judicial, cheques de pago diferido a cobrar. Y las cuentas regularizadoras que vamos a encontrarnos en este rubro van a ser la cuenta intereses no devengados, porque los intereses se van a devengar a medida que transcurre el tiempo y por lo tanto es una cuenta regularizadora del crédito. Y la cuenta previsión por deudores incobrables, que la voy a constituir cuando existe una alta probabilidad de que no pueda cobrar a un cliente. Estas cuentas son regularizadoras y por lo tanto van a restar del saldo principal de las cuentas principales dentro del rubro. El rubro créditos por ventas, luego los voy a exponer dentro del activo corriente. El activo corriente formará parte del activo total y esto formará parte de la situación patrimonial que presenta una organización al cierre de un ejercicio. Poder conocer las cuentas que incluye cada rubro, cuáles son sus principales ajustes y cuáles son sus principales controles, me va a permitir poder presentar la información de manera correcta, ordenada y de esa manera brindar información para que terceros puedan tomar decisiones sobre las operaciones del ente. Espero que se haya entendido, que hayan podido salvar sus dudas y que puedan aprender mucho sobre este material.